Liliana Rara sufrió una pérdida irreparable. Su hija Rosalía desapareció durante meses y, cuando la encontraron, ya no estaba viva. Rosalía era una joven llena de sueños, pero también ingenua y sin mucha experiencia de la vida. Quizá por eso se dejó embaucar por un hombre mucho mayor que ella. La relación comenzó cuando ella tenía entre 11 y 13 años y se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. ¿El motivo? Ese hombre estaba casado, tenía familia y, lo que es peor, era alguien que debía protegerla y guiarla, su propio profesor. Bienvenidos a Rastros de un Crimen. Hoy os voy a contar la historia de Rosalía Rara, un caso triste y repugnante. Si te gustan los contenidos sobre crímenes reales y quieres seguir más historias como esta, suscríbete al canal. Aquí tratamos cada caso con respeto y responsabilidad. Activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Rosalía Daniela Rara nació el 12 de septiembre de 1997 en la localidad de Fortín Olmos, provincia de Santa Fe, Argentina. Creció en un hogar sencillo donde su madre, Liliana Rara, era la cuidadora de la familia. Desde muy pequeña, Rosalía soñaba con ser maestra o policía. Le gustaba hablar de ello con sus amigas, siempre llena de esperanza en el futuro. Rosalía era dulce, cariñosa y muy devota de su madre y sus hermanos. En el colegio, cuando aún estaba en sexto, conoció a Juan Valdés, profesor sustituto de educación física. Empezó a darle clases provisionales, pero lo que nadie se imaginaba era que detrás había un terrible secreto. Aunque era mucho mayor, estaba casado y era padre, Juan empezó a abusar de Rosalía. La relación permaneció en secreto durante años. En aquella época, él tenía 32 años y ella entre 11 y 13, ya que la información sobre sus edades exactas varía. Rosalía solo contaba lo que ocurría a su hermana Irina, su confidente más cercana. Su madre nunca supo nada. Fruto de esta relación, tuvo una hija llamada Alma, que se convirtió en el centro de su vida. Años más tarde, Rosalía inició una nueva relación con Agustín Aldomancilla, un hombre mucho mayor que ella. Pero la relación fue problemática, marcada por peleas y episodios de violencia. Cansada de esta situación, decidió separarse de él en junio de 2017. Poco después, el sábado 1 de julio de 2017, Rosalía acudió a casa de su madre y le pidió que cuidara de su hija Alma, que entonces solo tenía 2 años. Esa noche vestía un abrigo rojo con capucha, vaqueros y zapatillas rosas. Medía 1,50 m. Tenía los ojos castaño claro y el pelo negro le caía hasta los hombros. Con los últimos 400 pesos que tenía, Rosalía decidió ir a jugar a las cartas para intentar ganar algo de dinero. A las 10 de la noche, su madre la llamó para saber dónde estaba, y Rosalía le contestó que estaba en el bar con unos amigos. Nada parecía fuera de lo normal. Ni ella ni su madre podían imaginar que sería la última vez que hablarían. La última vez que vieron a Rosalía fue esa misma noche, saliendo del bar Vázquez de Fortín Olmos. Salió sin documentos ni pertenencias, lo que indicaba que no pensaba ir muy lejos. Pero algo inesperado cambió sus planes. Mientras hablaba por teléfono, se dirigió hacia una garita, a 2 manzanas de la parada de autobús del acceso sur a la ciudad. Pasada la medianoche, Liliana intentó llamar a su hija al menos 30 veces, pero nunca obtuvo respuesta. Fue entonces cuando empezó su mayor pesadilla. Al día siguiente, la madre de Rosalía, desesperada, fue a la comisaría a denunciar la desaparición de su hija. No sabía nada de ella desde la noche anterior y todo le parecía muy extraño. Rosalía quería mucho a su hija Alma y nunca la dejaría sin avisarla. Pero, para sorpresa de Liliana, la policía no se tomó el caso en serio. Dijeron que Rosalía, de 19 años, probablemente se había marchado por voluntad propia. Sin ninguna investigación inicial, pasaron los días y no se hizo nada. Solo al cabo de una semana la ciudad entera se movilizó en protestas, exigiendo respuestas. Con la presión popular, las autoridades empezaron por fin a actuar. Unos 11 días después de la desaparición, comenzó la búsqueda. El movimiento de la policía llamó la atención de todos los vecinos. Entrevistaron a los vecinos, buscaron pistas y recorrieron la ciudad en busca de cualquier rastro de la joven. Con el tiempo, el caso cobró impulso. Políticos y miembros de la judicatura se implicaron y la búsqueda se intensificó. La policía utilizó perros rastreadores, drones
helicópteros e incluso buzos para rastrear la zona. Encontraron algunos objetos, como mechones de pelo y servilletas, pero nada que realmente ayudara. Mientras tanto, las miradas empezaron a dirigirse hacia Juan Valdés, el profesor de educación física que había abusado de Rosalía años antes. Las investigaciones demostraron que, la noche de la desaparición, salió de casa sobre las 9 de la noche en su Toyota Corolla blanco. Casualmente, esa fue la misma hora a la que Rosalía fue vista por última vez. No regresó a casa hasta después de la 1 de la madrugada. Testigos dijeron haber visto un coche blanco con cristales oscuros que circulaba cerca del bar donde Rosalía estuvo esa noche. Cuando supo que era sospechoso, Juan intentó deshacerse de pruebas. Borró registros de su teléfono móvil, borró mensajes e incluso eliminó su cuenta de correo electrónico. Los expertos analizaron el dispositivo y confirmaron que había sido completamente reseteado. Pero la investigación continuó. La policía rastreó el historial de llamadas y la ubicación del móvil de Rosalía. Los datos mostraron que, la noche de su desaparición, hubo 19 llamadas entre ella y Juan, la mayoría realizadas por él. Además, el GPS indicaba que esa noche, Juan condujo hasta una zona montañosa a las afueras de la ciudad. Ante tantas pruebas, Juan fue detenido el 20 de julio, acusado de estar implicado en la desaparición de Rosalía. El 9 de agosto la policía llevó a cabo más registros para intentar comprender los últimos pasos de la joven e investigar la posible implicación de dos policías. Fueron apartados temporalmente porque se sospechaba que podían estar encubriendo algo. Se investigó la hipótesis de que Rosalía hubiera intentado interrumpir un embarazo antes de desaparecer, pero se descartó. A pesar de todas las búsquedas, nunca se encontró a Rosalía. Juan se negó a hablar de su relación con ella y de las llamadas telefónicas que hizo la noche de su desaparición. Con el tiempo, surgieron nuevas teorías. Algunos creían que la policía estaba implicada. Otros pensaban que podía tratarse de un caso de trata de seres humanos. El caso adquirió repercusión nacional, pero a día de hoy, la verdad sobre lo que le ocurrió a Rosalía sigue siendo un misterio. En abril de 2018, durante una vista, el juez decidió que Juan debía permanecer en prisión hasta el juicio. La defensa intentó argumentar que podía salir en libertad, pero el juez rechazó la petición porque seguía existiendo el riesgo de que entorpeciera las investigaciones o influyera en los testigos. El abogado de Juan insistió en que no había pruebas contra él y que siempre había cooperado con la policía. También trató de refutar las acusaciones de que su cliente había tratado de deshacerse de las pruebas, diciendo que si ese hubiera sido el caso, Juan habría destruido su teléfono móvil. Pero eso no sucedió. Entonces, el 26 de agosto de 2018, un suceso inesperado lo cambió todo. Dos cazadores encontraron restos humanos cerca de un río en la Ruta Nacional 98. Cerca también había una campera deportiva y un par de zapatillas rosas, que se hicieron visibles porque el nivel del agua había bajado. Cuando la familia de Rosalía vio estas prendas, las reconoció de inmediato. La policía se dirigió entonces a la antigua casa de Agustín, exnovio de Rosalía, donde vivía antes de desaparecer. Con el permiso del propietario, los investigadores entraron para buscar una cerradura que coincidiera con una llave encontrada en el bolsillo de su ropa. Agustín explicó que, como hacía más de un año que no vivía allí, tenía que forzar las cerraduras, pero se ofreció a buscar las llaves antiguas. La policía se llevó las cerraduras para analizarlas, pero como estaban dañadas, sería difícil compararlas. El 8 de septiembre de 2018, los investigadores tomaron muestras de sangre de la madre de Rosalía, Liliana, y de su hija Alma para realizar pruebas de ADN. Al abogado de Juan le pareció extraño este nuevo análisis, ya que antes se habían realizado pruebas de ADN para confirmar que Alma no era su hija. 2 meses después, el 8 de noviembre, llegó la confirmación. Los restos encontrados pertenecían a Rosalía. El informe reveló que se trataba de una joven de entre 17 y 21 años, de complexión pequeña. Aunque no pudieron determinar la causa exacta de la muerte, estaba claro que había sufrido una agresión violenta, ya que presentaba un fuerte golpe en la cara que le causó daños en el cráneo. Para el fiscal, este descubrimiento era esencial para el caso.
ya que confirmaba la hipótesis de que Rosalía no desapareció por voluntad propia, sino que fue asesinada. Juan, por su parte, guardó silencio y no dio ninguna versión de los hechos. La fase final del caso comenzó el 18 de diciembre de 2018, año y medio después de la desaparición. Con la prueba de que Rosalía murió de forma violenta, Juan fue acusado formalmente de doble homicidio cualificado, por la relación que mantenía con la víctima y por violencia de género. La defensa intentó impugnar la acusación de feminicidio, alegando que la muerte de Rosalía no había quedado plenamente probada. Por ello solicitaron un nuevo examen forense de los restos. El tribunal aceptó la petición, por lo que el cuerpo fue exhumado y enviado al Instituto Médico Legal para un nuevo examen. Mientras tanto, Juan permaneció en prisión, a la espera de los siguientes pasos de la investigación. Durante el juicio, el fiscal explicó que Juan mató a Rosalía porque no quería pagar la pensión alimenticia de su hija Alma. Sabía que la niña era suya, pero se negó a asumir su responsabilidad. El día antes de la desaparición, Rosalía se puso en contacto con él precisamente para reclamársela. Además, Agustín, el hombre que registró a Alma como hija suya, acudió a los tribunales para demostrar que no era el padre biológico. También quiso recuperar la casa donde vivía Rosalía, ya que era de su propiedad, pero tuvo que abandonarla por orden judicial tras ser denunciado por violencia contra ella. Según la investigación, la noche del 1 de julio de 2017, Juan aprovechó que su mujer no estaba y llamó a Rosalía a las 22 horas 10 minutos. La última llamada se produjo a las 22 horas 17 minutos y duró apenas 28 segundos, tiempo suficiente para llamarla a un puesto de vigilancia situado a pocos metros del bar en el que se encontraba. Rosalía salió del bar hablando por el móvil y fue a su encuentro. Nada más llegar, Juan la hizo subir al coche y, en ese momento, él mismo le apagó el móvil o la obligó a apagarlo. Este fue el último lugar donde el dispositivo emitió señal, y los perros rastreadores confirmaron allí su presencia. Después Juan condujo hasta un lugar alejado y en algún momento del trayecto golpeó brutalmente a Rosalía en la cara, quitándole la vida. A continuación, condujo varios kilómetros hasta un arroyo aislado y abandonó el cadáver. Durante las vistas, el fiscal presentó diversas pruebas, como informes forenses, registros de ADN, registros e incautaciones, así como el rastreo de llamadas y mensajes de los teléfonos móviles de Juan y Rosalía. Los testigos afirmaron haber visto en la zona un coche blanco, grande y nuevo, características que coincidían con el Toyota Corolla de Juan. La fiscalía también reveló que, tras el crimen, Juan borró archivos sospechosos de su teléfono móvil. Sus hijastras reforzaron las sospechas. Macarena, de 20 años, dijo que esa noche salió y no volvió. Otra hijastra confirmó que, cuando llegó a casa, ni Juan ni su coche estaban allí. Esto desmintió la coartada del acusado, que aseguró haber dormido toda la noche. Además de este crimen, las investigaciones demostraron que Juan tenía un inquietante historial con niñas más pequeñas. Una colegiala reveló que, desde los 12 años, le enviaba mensajes insinuantes en los que le decía que era muy guapa y toda una mujer. También se descubrió que mantenía una relación con otra alumna, y cuando el colegio se enteró de la aventura, la amenazó para que no se lo contara a su familia. Otra adolescente denunció que, cuando tenía 14 años, se le acercó y la tocó de forma inapropiada. Antes de ser acusado, Juan admitió que quedaba con Rosalía 2 o 3 veces por semana, mantenía relaciones sexuales con ella en su coche y le daba dinero. En noviembre de 2019, la familia de Rosalía decidió cambiar de abogado. Unos meses después, en marzo de 2020, el nuevo letrado se dio cuenta de algo extraño. La instrucción del caso no había tenido en cuenta que Juan había iniciado una relación con Rosalía cuando ella aún era una niña. Lo más chocante, nunca había sido acusado de abusos sexuales. El abogado empezó a analizar el caso y descubrió un patrón aterrador. Juan no era un delincuente común, sino un depredador sexual. Ya había cometido varios delitos, entre ellos corrupción de menores, abusos sexuales e incluso acoso virtual. En vista de ello, declaró que podía abrir un nuevo procedimiento contra él. El juicio comenzó el 7 de julio de 2020, 3 años después de la desaparición de Rosalía
y 2 años después del hallazgo de su cadáver. Desde el principio, el fiscal fue directo y dijo que pediría cadena perpetua para Juan. Explicó que Juan siempre tuvo control sobre Rosalía y se aprovechó de su vulnerabilidad económica y social. Desde muy joven, la obligaba a mantener relaciones sexuales con él a cambio de dinero o regalos para cubrir sus necesidades básicas. Y cuando se quedó embarazada, Juan simplemente la abandonó, negándose a reconocer a su hija. Además de la violencia física, el fiscal hizo hincapié en el impacto psicológico que Juan tuvo sobre la víctima, su madre y la hija que tuvo con ella. El abogado de la familia también criticó la actitud de las autoridades, que ignoraron la desaparición de Rosalía durante más de un año. Al final, no fue la policía quien encontró el cadáver, sino dos cazadores. También reveló que la policía advirtió a Juan de las sospechas contra él, dándole tiempo para deshacerse de pruebas. Por ello, pidió que los agentes implicados fueran investigados y acusados de falso testimonio. El juicio duró alrededor de un mes, con 130 testigos y varios informes periciales. Las pruebas demostraron que Rosalía fue asesinada violentamente. Aunque no se pudo determinar exactamente cómo, los exámenes revelaron que había sufrido un fuerte golpe en el lado izquierdo de la cara, que le causó una grave lesión. Su cuerpo fue encontrado sentado contra un árbol, a 150 metros de la carretera, en una zona que Juan conocía bien. En la fase final del juicio, el fiscal presentó todas las pruebas contra Juan, pero este lo negó todo. Dijo que las pruebas habían sido manipuladas, que él nunca había manipulado el teléfono para borrar pruebas y que la policía no había investigado otras posibilidades. Incluso intentó culpar al último novio de Rosalía, alegando que ella ya le había denunciado por violencia doméstica. Pero los jueces no se dejaron engañar. El 3 de agosto de 2020, Juan fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua. Cuando escuchó la sentencia, se quedó inmóvil, mirando al suelo. Sus abogados intentaron apelar, alegando que el juicio había sido injusto y que no había pruebas suficientes contra él. Pero la sentencia fue confirmada. Por fin se había hecho justicia. La defensa de Juan dijo que no se podía demostrar que hubiera hecho nada malo a Rosalía y que, en el peor de los casos, se trataría de un simple asesinato. Pero el fiscal no estuvo de acuerdo. Explicó que, al principio de la investigación, pensaron en varias posibilidades, pero todas fueron descartadas. La única persona que encajaba era Juan. El fiscal también dijo que los abogados intentaban engañar a los jueces y tergiversaban sus palabras para confundirlo todo. También dijo que Juan nunca explicó dónde estaba la noche en que Rosalía desapareció. El 7 de octubre de 2021, el Tribunal de Apelación confirmó que Juan debía ser encarcelado de por vida por ser responsable de la muerte de Rosalía. También les pidieron que investigaran si algunos agentes de policía estaban implicados de algún modo en el caso. La historia de Rosalía no solo demostró lo grave que es el problema de los malos tratos a mujeres y niñas, sino también lo a menudo que los delincuentes consiguen escapar a la justicia. Aún así, la familia de Rosalía consiguió que Juan fuera castigado, pero eso no ha borrado el dolor que sienten. Liliana, la madre de Rosalía, cargará con ese anhelo para siempre. ¿Conocías esta historia? Deja tus opiniones en los comentarios. Recuerda ser respetuoso con la víctima y con todos los que lo vean. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo video.